para que tengan una idea. No, pero el trabajo le ha dicho que no. No, solo del tema 4 al tema 8. Y el tema 8 es este. Pero teoría, En la parte ustedes de práctica de fisiología hacen bastante esto, ¿no? Sí, sí. Hacen bastante. Entonces por eso que casi no lo dictaba ese tema. Pero bueno, ya que no tenemos nada que hacer, vamos a hacer. Porque ya hemos acabado. La otra semana, ¿qué se vería en la otra clase? Tendría que avanzar con el otro tema. Ah, claro. Hay otra. ¿Ya? Porque este examen les han dado más semanas, ¿no? Creo que hasta 5 semanas, creo. Porque el mes de mayo ha tenido 5 semanas, 5 viernes. Por eso es que se nos ha sobrado el tiempo. Ya. Muy bien, miren acá, atentos por si les venga alguna pregunta de su examen. ¿Ya? Acerca de este famoso sistema llamado sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa autónomo? Que nosotros no tenemos control sobre él solo se controla. ¿Ya? Nos ayuda a controlar ciertas funciones en el organismo que nosotros por nuestra conciencia no lo podemos hacer. ¿Ya? Es decir, controla actividades involuntarias. Y el opuesto al sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso somático, ¿no? Ese sí nosotros lo controlamos. Muy bien. Entonces, para resumen, el sistema nervioso se divide en dos sistemas, ¿cierto? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central es el que nosotros hemos estudiado. Ahí incluye la médula espinal y el encéfalo. Cuando hablamos de encéfalo, hablamos del tronco encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia, cerebro, ¿cierto? Todo. Que lo hemos estudiado. Y el sistema nervioso periférico incluye al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo. Muy bien. El somático es el que podemos nosotros controlar, es el que da nuestros movimientos voluntarios, ¿cierto? ¿Y quién forma el somático? Lo forman los nervios raquídeos y lo forman los pares craneales. ¿Ya? Los nervios raquídeos y los pares craneales. Y el autónomo, ¿quién lo forma? El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y así es la división del sistema nervioso. El autónomo es el que vamos a hacer hoy día y es el que les dije que se encargaba de las funciones involuntarias. Nosotros no tenemos control sobre este sistema, ¿no? Está en relación a las descargas de los neurotransmisores, ¿cierto? Ante una huida, un escape, se activa el nervioso sistema simpático, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a la calle, les corre un perro, su corazón se acelera, ¿no? Respiran más rápido, oxigenan mejor. Eso es porque se activó el sistema nervioso simpático. Ustedes no pueden controlar eso. Muy bien. De los dos sistemas, el simpático y el parasimpático, lo primero que debemos saber es cómo se origina, porque estamos hablando de anatomía, acá tenemos que hablar cómo se origina, anatómicamente, ¿cierto? Muy bien. El simpático, ¿dónde se origina? O el parasimpático, es más fácil. ¿Dónde se origina el parasimpático? Hemos ido hablando del parasimpático desde que la primera semana, creo. ¿Dónde? En los famosos pares craneales. ¿Y cuáles son? El tercero. ¿Quién más? El séptimo. El noveno. Y el décimo. El tercero, el óculo motor, ¿no? Se va al ojo para darle miosis. El séptimo, el facial, se va a las glándulas salivales, por ejemplo, a la submaxilar sublingual. El noveno, el glosofaringeo, va a la parótida. Y el décimo, el vago, que se va todo casi al sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema cardiovascular. Es el más largo. Entonces, el origen del sistema nervioso parasimpático
está en los pares craneales. Por eso que al sistema nervioso parasimpático también se le llama cráneo caudal. Ustedes van a escuchar algunos libros que dicen el sistema cráneo caudal. ¿Quién es? El parasimpático. ¿Por qué cráneo? Porque se origina en el cráneo. Caudal porque baja hasta la parte inferior. En cambio, el sistema nervioso simpático, ¿dónde se origina? Se origina en la médula espinal. Se origina en la médula espinal. ¿Pero en qué segmento de la médula espinal? No en toda la médula espinal, sino se origina desde el segmento T1 hasta el segmento L2. Ya de acá lo vamos a ver cómo es que se origina. Por eso es que al sistema nervioso simpático también se le llama sistema nervioso tóraco-lumbar, porque justamente se origina en la parte torácica y lumbar. ¿Ya? Es un sinónimo. El sistema tóraco-lumbar es el simpático, el sistema cráneo-caudal es el parasimpático. Muy bien. En el parasimpático no hay mucha vuelta que darle, pues ya sabemos que se originan los nervios en el tronco encefálico. Ahí están sus núcleos reales. Por ejemplo, del tercer par, el núcleo de Denyer-Westphal, y etc. ¿No? El detalle está en el simpático. ¿Cómo es que se origina? Si yo tengo acá mi médula espinal, que es como un tubo, ¿no? Con sus dos abultamientos. ¿Dónde se inicia la médula espinal? En la disposición de las pirámides. ¿Dónde termina? En el cono medular, a nivel de L2, L1, L2. Sabemos que la médula espinal tiene segmentos, ¿cierto? Segmento cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. ¿Pero dónde es que se origina el sistema nervioso simpático? Solo desde el segmento T1, segmento T12 y segmento L1 y L2. ¿Ya? Entonces, en estos segmentos es donde se origina el sistema simpático. Muy bien. Primer punto resuelto. ¿Dónde se origina mi sistema simpático? Ya lo sé. En los segmentos torácicos y L1, L2. Muy bien. Segundo punto. ¿Cómo se origina? Si yo le hago a la médula un corte, como este es un tubo, y lo giro y lo miro, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver así, ¿cierto? Distribuido en dos sustancias. Una sustancia blanca, periférica, y una sustancia gris, central. Vamos a ver la sustancia gris. La sustancia gris que tiene una asta anterior, ¿ya? Tiene una asta posterior. Eso sucede, el asta anterior es motora y el asta posterior es sensitiva. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Y si no lo saben, hay que preocuparse, porque eso está en la otra semana. ¿Ya? El asta posterior es sensitiva, eso lo sabemos, eso les he hecho también un esquema la vez pasada. Esto sucede en toda la columna vertebral. O sea, si tú agarras un corte cervical, vas a ver esto. Un torácico vas a ver esto. Un lumbar vas a ver esto. Un sacro vas a ver esto. En todo lo ves eso. Hasta anterior y hasta posterior. ¿Cierto? En cualquier segmento. Pero eso no sucede a nivel torácico y lumbar, donde se origina el simpático. ¿Qué pasa con los segmentos torácicos y lumbares? Aparte de tener un asta anterior y un asta posterior, van a tener astas laterales. También conocidas como astas intermedio laterales. Entonces, ¿dónde encuentro yo astas laterales? Solo en el segmento T1, T12, hasta T12 y L1 y L2. Y es acá, en estas astas, donde se origina el sistema nervioso simpático. Muy bien. Vamos a acordarnos que el asta anterior forma filetes, ¿cierto? Filetes. Luego esos filetes se unen y forman lo que se conoce como la raíz anterior.
que es motora. El asta posterior hace lo mismo, filetes, pero antes de formar su raíz forma un ganglio, que es el ganglio posterior, que es sensitivo, y de ahí forma su raíz. Finalmente estas raíces se terminan uniendo y forman el famoso nervio raquídeo. Por eso que el nervio raquídeo es sensitivo y es motor, ¿no? Motor y sensitivo, porque está formado por los dos. Muy bien, hasta ahí no hay problema. Hasta ahí sabemos que este es parte del sistema nervioso periférico, somático, con su raíz anterior y su raíz posterior, donde se incluye el simpático. Bueno, ya vimos que su origen es en el asta lateral. El sistema nervioso simpático y parasimpático está formada por dos neuronas. A la primera neurona se le llama neurona preganglionar y a la segunda neurona se le llama neurona postganglionar. Entonces, escuchen la palabra preganglionar, ganglio, y postganglionar, ganglio. Quiere decir que la primera neurona va a ir hasta un ganglio y la segunda parte del ganglio hacia la periferia, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se forma? El nervio raquídeo tiene dos comunicantes. Un comunicante blanco y un ganglio, y un comunicante gris. Comunicante blanco y comunicante gris, ¿no? Ustedes han visto en los libros del Néctar, dicen comunicante blanco y comunicante gris. ¿Qué tiene que ver eso? Comunicante blanco y comunicante y el ganglio. El ganglio, ya tienen un ganglio. Muy bien. La neurona que se origina en el asta lateral, ya que se origina en el asta lateral, ¿por dónde sale? ¿Por el asta anterior o por el asta posterior? Sale por el asta anterior, junto al nervio raquídeo. Se mete a la raíz anterior, se mete a la raíz anterior, ingresa al nervio raquídeo, y del nervio raquídeo, cuando llega al nervio raquídeo, desciende por el comunicante blanco hasta terminar en el ganglio. Y a esa neurona se le llama neurona preganglionar, porque está antes del ganglio. ¿Ya? Entonces la neurona preganglionar se va a originar siempre en el segmento torácico y lumbar. Muy bien. ¿Y cómo se origina la neurona postganglionar? La neurona postganglionar se tendrá que originar después del ganglio, ¿cierto? Después del ganglio. Muy bien. Esta neurona postganglionar que tendría que originarse acá puede originarse o puede adoptar varias vías. Una es que se inicia acá y la neurona postganglionar vaya directamente a su órgano efector, por ejemplo el ojo. ¿Ya? Esta neurona se llama neurona postganglionar. Directamente, vaya al ojo. Esa es una opción. La otra es que la neurona continúe su camino, la neurona preganglionar no haga sinapsis. Vamos a hacerlo otra. La neurona preganglionar continúe su camino y descienda por la cadena simpática, porque la cadena simpática se forma así, miren, un ganglio, dos ganglios, tres ganglios, cuatro ganglios, y estos se van comunicando, igual arriba, se van comunicando, ¿ya? Entonces la neurona puede que siga su camino hasta buscar otro ganglio, ¿ya? O regrese por el comunicante gris y se meta nuevamente al ganglio periférico y vaya acompañando al ganglio periférico, al nervio periférico. Puede ir también ese camino. O puede ascender. O sea, ¿cuántas vías puede tomar? 1, 2, 3, 4 vías. ¿Ya? Puede ir a inervar a su órgano efector, puede ir descendiendo por la cadena simpática, puede ir ascendiendo por la cadena simpática, o puede regresarse por el comunicante gris y volverse a meter al nervio raquídeo para que lo acompañe. Por ejemplo, ¿dónde sucede eso? En la piel. Los nervios simpáticos en la piel generalmente van en el nervio raquídeo, en los dermatomas. ¿Ya? Van en el nervio raquídeo. Muy bien, pero sabemos que después que hace sinapsis, la neurona cambia de nombre, se llama neurona
Postganglionar. ¿Ya? Postganglionar. Muy bien, para eso sirven los brazos comunicantes blancos y los grises. ¿Ya? Los blancos y los grises. Muy bien. Si yo tengo acá mi columna vertebral o mi médula espinal, ya voy a dibujar solo desde T1 más abajo lo voy a hacer, ¿ya? Desde T1 a T12, perdón, a T12, perdón un poco, ¿no? L12 mía. Si yo tengo ahí y me guío de esto, o sea, de cómo se originan, yo no voy a ver que las neuronas están saliendo así, ¿no? Están saliendo de acá de la médula espinal, ingresan a su ganglio, hacen de acá, ingresan a su ganglio y así, ¿no? Y estos ganglios están comunicados, están conectados. Si los ganglios están frente a la parte torácica, obviamente se llamarán torácicos. Igual pasa al otro lado. Su ganglio, y así, ¿no? A su ganglio. A estos ganglios nosotros le llamamos ganglios paravertebrales. ¿Ya? Ganglios paravertebrales. ¿Por qué para? Porque se encuentran a los lados de la columna vertebral. Y estos ganglios paravertebrales pueden ser ganglios cervicales, ¿ya? Pueden ser ganglios torácicos, ganglios lumbares y ganglios sacros. Entonces ustedes se preguntarán, pero el doctor me está diciendo que solo se originan en torácicos y lumbares, o deben ver solo torácicos y lumbares, porque hay cervicales. ¿Se acuerdan cuando les decía acá que la neurona puede ir, llega al ganglio y ascender? Entonces cuando asciende, puede ir a formar los ganglios cervicales. Y si desciende, pudiera formar los ganglios sacros. Pero les hago una pregunta. El ganglio cervical, ¿dónde tiene su origen? Sigue siendo en la columna torácico-lumbar. No es que el ganglio cervical se origine en la columna cervical, eso no es. Sino es en el torácico-lumbar. ¿Pero cómo llegó a cervical? Ya les dije por qué. ¿Por qué? Asciende. ¿Ya? Porque asciende. La neurona no se queda en el ganglio, sino se va al otro ganglio, asciende. Por eso. Entonces, ¿cuántos ganglios cervicales tengo? 3. El superior, el medio y el inferior. ¿No? Por ustedes, cuando ustedes escuchan la inervación del ojo, dicen, viene del plexo cervical. Entonces ustedes dirán, ¿de dónde se origina el plexo cervical? Ya saben cómo se origina. ¿Ya? El plexo cervical es un ganglio paravertebral que se origina de la columna tóraco-lumbar, porque el nervio asciende. ¿Ya? Muy bien. A nivel torácico, bueno, están frente pues a la columna torácica, ¿no? ¿Cuántos son? Acá son de 10 a 12 ganglios torácicos. A nivel lumbar hay 5 ganglios lumbares. Y a nivel sacro hay 3 a 4 ganglios sacros. Si en toda la columna al final tengo ganglios, porque eso se sigue extendiendo. Igual hacia arriba. Se sigue extendiendo, ¿no? Al otro lado lo mismo. Incluso ambas cadenas se unen por un ganglio acá, que se le llama el ganglio unilateral. Porque se dan cuenta, los ganglios son pares. Pero el ganglio que los une a ambas cadenas se llama el ganglio unilateral. Incluso se unen las cadenas, ambas. ¿Ya? Entonces, ¿qué deben saber acá? Que los ganglios existen a nivel cervical 3, a nivel torácico 10, da 12, lumbar 5 y 6 y sacro 3 y 4.
Hay un dato que ustedes a veces les preguntan. La unión del ganglio inferior con el primer ganglio torácico se le llama el ganglio estriado. ¿Ya? Porque el ganglio inferior está muy cerca del primer ganglio torácico. Está muy cerca. Y le llaman el ganglio estriado. Es un dato aparte. Muy bien. Y todos estos ganglios están recibiendo neuronas preganglionares, ¿no? ¿Cómo llega la cervical? Lo mismo, ¿no? Vendría por acá y se va así. Por acá y se va así, ¿no? Y así. Igual acá. También va bajando, ¿no? A todas estas neuronas se les llama neuronas preganglionares. ¿No? Neuronas preganglionares. Y de acá parte la neurona postganglionar. ¿Y dónde terminará? Por ejemplo, acá en el pulmón, ¿no? Por ejemplo, acá el cervical en el ojo, ¿no? Y así puedo ir yo en la glándula salival, por ejemplo, ¿no? Y así puedo ir yo viendo el corazón. ¿Qué más? Los intestinos. ¿Qué más? La vejiga. ¿Qué más? Las gónadas. Entonces, ahí esas neuronas postganglionares irán terminando ahí, ¿no? Serán mis neuronas postganglionares. Muy bien. Las neuronas se comunican con la otra neurona ¿a través de qué? De neurotransmisores. ¿Ya? De neurotransmisores. ¿Cuál es el neurotransmisor que comunica a la neurona preganglionar con la neurona postganglionar en el sistema simpático? ¿Cuál es? Es la acetilcolina. Acetilcolina. ¿Ya? ¿Cuál es el neurotransmisor que comunica a la neurona postganglionar con el órgano efector? Donde actúa, a este órgano donde actúa se le llama por si acaso órgano efector. ¿Cuál es el neurotransmisor entre la neurona postganglionar y el órgano efector? Es la noradrenalina y adrenalina. O sea, mejor dicho, las catecolaminas. ¿Ya? Estas son catecolaminas. Y así, ¿ya? Catecolaminas. O sea, noradrenalina y adrenalina. Vamos a borrar el ya para que vean, para comparar con el sistema nervioso parasimpático. ¿Dónde les decía que se originaba el sistema nervioso parasimpático? En el cráneo, ¿cierto? Muy bien, en el cráneo. ¿Cuáles son sus nervios? El 3, el 7, el 9 y el 10. Al igual que el sistema simpático, ¿ya? Al igual que el sistema simpático, también el sistema parasimpático tiene una neurona preganglionar. También lo tiene. Neurona preganglionar. Y así, ¿no? Neurona preganglionar. Y acá más y más, ¿no? Muy bien. Lo tiene. ¿Cuál es la diferencia entre este es el sistema parasimpático, por si acaso? ¿Cuál es la diferencia entre la neurona preganglionar del parasimpático y la neurona preganglionar del simpático? El tamaño, ¿ya? La longitud. El sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar es más corta y la postganglionar es más larga.
En cambio acá, en el parasimpático, la preganglionar es mucho más larga y la postganglionar es mucho más corta. Al igual que el simpático, el parasimpático también tiene ganglio. También tiene ganglios. Y del ganglio parte la segunda neurona. En este caso va a ser la neurona postganglionar, que es más corta. ¿Ya? La neurona postganglionar, que es más corta y se va a actuar ya en los órganos, ¿no? El ojo, las glándulas salivales, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde más? En el pulmón, no me salió ahí, en el corazón, en el intestino, en la vejiga, en las gónadas, etc., ¿no? Entonces, la neurona preganglionar del parasimpático es más larga y del simpático es más corta. La neurona postganglionar del parasimpático es más corta y del simpático es más larga. Les decía que el neurotransmisor entre la neurona preganglionar y postganglionar del simpático es la acetilcolina. En el parasimpático, ¿quién es? También es la acetilcolina. También. Les decía que entre la neurona postganglionar y el órgano efector en el simpático son las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Pero en el parasimpático, ¿quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Será la adrenalina también? No, ¿cierto? Sigue siendo la acetilcolina. La acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es el neurotransmisor en el parasimpático, tanto entre la neurona preganglionar y postganglionar, y entre la neurona postganglionar y el órgano efector, en ambos. Pero en el simpático cambia. ¿Ya? Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo se llama el receptor? Porque los neurotransmisores funcionan por receptores, ¿cierto? En fisiología les dicen, ¿no? Los receptores. ¿Cómo se llaman los receptores en la neurona preganglionar? De ambos. Colinérgicos. ¿Quién es el receptor de la acetilcolina? Los colinérgicos. ¿Ya? Los colinérgicos. ¿Y quién es el receptor, en este caso, de la noradrenalina? Los adrenérgicos. Entonces, los receptores de la acetilcolina en los ganglios, tanto simpáticos y parasimpáticos, serán los colinérgicos. Los receptores en el órgano efector del simpático serán los adrenérgicos. Y hay tres tipos de receptores adrenérgicos: alfa 1, alfa 2 y beta. Los alfa 1 es lo que yo encuentro casi en todo el músculo liso, en la piel, en los vasos sanguíneos, en el ojo, en el sistema digestivo. ¿Y el beta dónde lo encuentro? El 2 es un inhibidor básicamente. ¿El beta dónde lo encuentro? En el corazón. ¿Ya? Acuérdense de eso, ¿eh? Alfa, músculo liso, beta, corazón. Son los receptores adrenérgicos. ¿Y cómo se llaman los receptores de la acetilcolina con el órgano efector? Ya dijimos que entre neuronas se llaman colinérgicos, pero entre la acetilcolina y el órgano efector, ¿cómo se llaman? Ya no se llaman colinérgicos. Se llaman, ¿cómo se llaman los receptores? Muscarínicos. Los famosos receptores muscarínicos. Entonces ahí lo entienden, ¿no? ¿Dónde se ubican los muscarínicos y dónde se ubican los adrenérgicos? Muy bien. ¿Cuántos tipos de muscarínicos tengo? 5. M1, M2, M3, M4 y M5. El 1, el 4 y el 5 yo lo encuentro en el sistema nervioso central. ¿Por qué en el sistema nervioso central? Porque el parasimpático pues, se ubica en el sistema nervioso central. Muy bien. El 2 yo lo voy a encontrar en el corazón. Y el 3 en el músculo liso. Porque donde más actúa, ¿en qué músculo actúa más el sistema autónomo? En el liso. ¿Cierto? Entonces acuérdense de eso. El muscarínico tipo 2 en el corazón, el muscarínico tipo 3 en el músculo liso, el 1, el 4 y el 5 en el sistema nervioso central. Y dentro de los adrenérgicos, el alfa 1 en el músculo liso, el alfa 2 es inhibidor y el beta en el corazón. Muy bien. Entonces, esa es la base anatómica
del sistema nervioso autónomo. La función, ya ustedes imagino que en la práctica les han dicho por todo lado. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático en el ojo? ¿Qué hace? Miosis o midriasis. Cuando ustedes van por la calle y le roban, su ojo se abre, ¿no? Se activa el sistema simpático. Acuérdense que el sistema simpático es un sistema de defensa, de supervivencia, de estar despierto, ¿cierto? Entonces, ¿el ojo qué pasa? Se abre más, pues para ver más. ¿Ya? Midriasis. En cambio, el parasimpático, miosis. ¿Qué hacen las glándulas salivales el simpático? Deja de secretar, ¿cierto? Deja de secretar saliva. En cambio, el parasimpático aumenta. Por ejemplo, ¿cuáles son las glándulas salivales mayores? Parótida, submaxilar y sublingual, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién inerva a la sublingual y a la submaxilar? Los dije cuando le hice tronco encefálico. El facial. ¿Y quién inervaba la parótida? El glosofaríngeo. ¿Ya? Entonces, esa función parasimpática hace que la glándula salival empiecen a producir saliva. ¿Qué hace en la vía respiratoria? El simpático. Aumenta la distensibilidad del aparato respiratorio, es decir, permite mejor oxigenación. Cuando eso en los bronquios se llama broncodilatación, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué hace el parasimpático? Todo lo contrario, hace broncoconstricción. En los asmáticos, el sistema que se activa es el parasimpático, ¿no? Y el salbutamol que se utiliza es un beta bloqueante, ¿ya? Inhibe los receptores muscarínicos. Al nivel de los muscarínicos disminuye la actividad del parasimpático, pero activa el sistema adrenérgico porque es beta-agonista. Y al ser beta-agonista, ¿a quién lo involucra? Al corazón. Por eso los que se inhalan les da taquicardia. ¿Ya? Muy bien. En el corazón, ¿qué hace? Bueno, ya lo estamos diciendo. El corazón, el simpático hace taquicardia. Y en el parasimpático, bradicardia. En el intestino, el simpático, acuérdense que ustedes están en un ámbito de miedo, un ámbito estresante. Nadie quiere comer, ¿cierto? ¿No? Lo que te están asaltando no vas a que va a comer. No. Entonces se inhibe toda la vía digestiva. No hay peristaltismo, no hay digestión, ¿ya? Inhibe el peristaltismo, inhibe la digestión. En cambio, el parasimpático sí es de la tranquilidad, ¿no? Activa el peristaltismo, activa el vaciamiento biliar, activa la digestión. ¿Qué hace en la vejiga? Lo mismo. Cuando estás activo no vas a tener ganas de orinar. Por lo tanto, inhibe la micción. El parasimpático activa la micción. ¿Y qué pasa con el aparato reproductor masculino? En el varón, el simpático activa la erección y el parasimpático activa la eyaculación. ¿Ya? Esas son entre las funciones principales que tiene el sistema simpático y parasimpático. ¿Listo? Pero la lista. Oye, ¿cómo que? Carlitos. Oye, esa es la lista. Ya, pues acá hay mayoría de gente. ¿Qué? No, su nombre. Creo que